Pues muchas gracias a todos por su presencia. Por supuesto, las palabras de Eduardo Prieto no las crean, han sido del todo exageradas y solamente pueden entenderse desde la amistad, ¿no? Hoy, a lo largo de toda la jornada, se han ido poniendo, y más específicamente esta tarde, esas derivas, ¿no?, que podríamos llamar de la Bauhaus en Norteamérica, de la Bauhaus en la escuela de Ulm, a través de ese personaje que durante mucho tiempo estuvo olvidado y que hoy parece que el tiempo es más propicio para recuperar, como es Tomás Maldonado. Pero surge una pregunta que es a la que yo voy a intentar dar respuesta, ¿no? ¿Y la Bauhaus y España? ¿Y las pedagogías de la Bauhaus tuvieron impronta, dejaron una huella? Evidentemente, la relación de las pedagogías de la Bauhaus con España no va a tener la intensidad, va a ser una huella pálida o mucho más débil que las que hemos podido ver, por supuesto, en Norteamérica, donde los propios protagonistas de la Bauhaus desembarcan a partir de 1933, o en esa continuidad en la escuela de Ulm. Pero España va a tener un papel, si se quiere, tangencial, pero no por ello pues, estábamos obligados, y más desde esta escuela, por contarlo. Yo no pretendo, esta mañana ya la profesora García Estévez ha dado 3 pinceladas de esas huellas de la Bauhaus a través de 3 protagonistas de la pedagogía en la Escuela de Barcelona. Yo he intentado trasladar el mismo esquema del Congreso de por la mañana, o sea, el arte, el diseño y la arquitectura, y buscar esas huellas en 3 casos de estudios, uno para cada uno de esos ámbitos. Pero realmente no podía dejar de contar, antes de entrar en el contenido propiamente dicho de las pedagogías de la Bauhaus en España, en dar una serie de hilvanadas, de flashes, de fogonazos, de fotos rápidas, porque realmente somos nosotros mismos los que decidimos dónde empieza una historia y dónde acaba, ¿no? Y la historia de la Bauhaus, evidentemente, empieza en 1919, pero la biografía de Gropius, un Gropius antes de Gropius, empieza en un viaje iniciático muy poco conocido. Algo sabemos de él, sobre todo a raíz de los trabajos del profesor Medina Barbour, en lo que fue su tesis doctoral. Es un viaje que se desarrolla en el año 1907-1908. Aquí ya ven que el fondo que aparece en esta fotografía no es precisamente el de Alemania, es un paisaje que nos resulta mucho más familiar. Ese viaje, que transcurre durante unos meses en España, va a cumplir un papel importante, no diremos que equivalente, pero en cierta medida el equivalente a lo que para la gran cultura europea significaba el viaje a Italia, o para lo que Le Corbusier fue el viaje de Oriente. ¿Qué intereses sabemos que tuvo Walter Gropius en ese viaje, en esos meses? Realmente el epicentro de ese viaje se va a canalizar en un artículo que está dedicado al castillo mudéjar de Coca, un castillo en la provincia de Segovia que aquí vemos en un cliché fotográfico de don Leopoldo Torres Balbás y en un dibujo casi o pseudo expresionista de un alumno de esta escuela de los años 20. Un castillo de Coca que va a ser entendido como un paradigma del sincretismo entre Oriente y Occidente. Casualmente, el grupo institucionista al que pertenece Leopoldo Torres Balbás, pero donde también estaba desde Juan Facundo Riaño al historiador del arte Gómez Moreno, van a reconocer precisamente en el arte mudéjar un arte nacional, un arte que sintetiza esa geografía española entre Oriente y Occidente. Algunas de las piezas recolectadas de cerámica, que será otro de los intereses de la cerámica que conocen los talleres artesanales de Triana en Sevilla, aún las podemos ver en esta fotografía de época del despacho de Gropius, del despacho antes del Gropius de la Bauhaus, y que siempre le acompañaron y que él atesoró, como pueden ver en esta fotografía.
La Bauhaus, sabemos que ya se ha repetido hoy hasta la saciedad, se funda en abril de 1919 y tiene su primera sede en Weimar. Este es el manifiesto fundacional, la xilografía de Feininger. Su sede está en la Escuela de Artes y Oficios que proyecta el arquitecto Henry van de Velde. A esa ciudad de Weimar van a viajar dos jóvenes arquitectos españoles en los primeros años 20. A esa ciudad van a viajar dos jóvenes españoles en los años 20, pero también en esa primera sede de Weimar, Gropius va a reivindicar ese viaje a España y algunos alumnos primerizos de esa Bauhaus expresionista van a viajar al territorio peninsular. Conocemos de alguna manera algo de esos viajes, quizás esta xilografía también de la Catedral de Tarragona, de Paul Linder, uno de los primeros discípulos que acuden como alumno de Gropius en esa Bauhaus, testimonia esa huella de la Bauhaus en España. Pero les decía que van a ser dos arquitectos formados en la Escuela de Madrid, Luis Lacasa y Enrique Colás. De Luis Lacasa sabemos algo más, pero de Enrique Colás realmente es un personaje escurridizo del que sabemos muy poco. Sí sabemos que fueron a esa ciudad de Weimar, que pasearon por sus calles, que fueron a la Escuela de Artes y Oficios, y el propio Lacasa ya nos da algunas crónicas en la revista Arquitectura que editaba la Sociedad Central de Arquitectos sobre esa cultura expresionista que caracteriza a la primera Bauhaus. Precisamente, hablábamos antes de esas redes internacionales de la arquitectura, de la cultura en definitiva. Precisamente cuando Lacasa vuelve a Madrid y cuando va a ser uno de esos jóvenes arquitectos de la generación del 25, como lo llamó Carlos Flores, que no son otros que los arquitectos del 27, diría yo, pues van a invitar precisamente a Paul Linder, que conoce algo de la realidad española, a que ejerza la corresponsalía en Alemania de la revista Arquitectura. Por lo tanto, la cultura de la República de Weimar se va a filtrar a través de la revista Arquitectura. Son 12 los artículos que publica Paul Linder. Evidentemente, uno de ellos va a estar dedicado ya a la nueva sede en Dessau que vemos aquí en la pantalla. Otro momento, de alguna manera, de esta presencia que yo la llamaría, utilizando la expresión de la crítica de arte norteamericana Rosalind Krauss, esa suerte de campo expandido de la Bauhaus. Realmente el Gropius que viene a España es un Gropius previo a la Bauhaus. Cuando vuelve Gropius de nuevo ya será un Gropius que ha dejado la dirección de la Bauhaus y el Mies van der Rohe, que levanta el pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, que aquí vemos precisamente dirigiendo el proceso de cimentación, es un Mies que todavía no ha asumido las tareas de dirección de la Bauhaus. Pero yo me pregunto, ¿realmente ese pabellón de Mies que hoy reconocemos como una de las piezas, como una de las obras realmente canónicas de la cultura moderna, qué impacto tuvo en la cultura arquitectónica española? Si uno rastrea las revistas, yo no he hecho un rastreo exhaustivo, pero me he encontrado con un dibujo realmente mínimo, son muy pocas líneas, pero me parece que son suficientemente esclarecedoras de entender lo que significa la arquitectura del pabellón. Ese dibujo lo realiza este estudiante de arquitectura que vemos aquí en el centro, que es alumno de la Escuela de Arquitectura de Madrid, es un vasco, Juan de Madariaga. Él era hijo del que luego va a ser el candidato del Partido Republicano, el Endacari vasco, en las elecciones de 1936, y él vive en la residencia de estudiantes. Él viaja siendo estudiante a Barcelona y en ese marasmo de pabellones que es la exposición del 29 se va a fijar y un dibujo lo registra. La otra presencia del pabellón de Mies en la cultura española va a ser un artículo que escribe un arquitecto olvidado realmente, el menorquín Nicolau María Rubio y Tudurí, y lo va a publicar en la revista francesa Cahiers d'Art. Realmente pocas más, seguro que habrá alguna más, seguro que Laura Martínez de Guereño o Joaquín Medina pueden aportar
pero realmente la presencia del pabellón en la cultura arquitectónica española en ese momento pues es prácticamente muy reducida, ¿no? En ese verano tan intenso, donde se celebra la exposición de Sevilla, Iberoamericana, la exposición internacional de Barcelona, pues un grupo de maestros vinculados a la Bauhaus van a pasar el verano en la costa vasca. Joseph Albers, Paul Klee y Vasily Kandinsky van a realizar un periplo que Laura Martínez de Gerenio ha mapeado, ¿no?, con todo el lujo de detalles y precisión. Entre sus objetivos estaba, por supuesto, viajar a Barcelona y visitar el pabellón de Alemania. Y este es un montaje fotográfico de Joseph Albers, precisamente de una corrida de toros en San Sebastián, la España de la pandereta, que podríamos decir, la España de los tópicos, que aparece en este fotomontaje. Bien, Walter Gropius pronuncia una conferencia titulada Arquitectura Funcional en la Residencia de Estudiantes el 5 de noviembre de 1930. Ha dejado ya la dirección de la Bauhaus y es su segunda estancia en España. Aquí vemos precisamente la invitación, pero quizá sea más curiosa el autógrafo que va a dejar en el álbum que tenía una niña, la hija del director de la Residencia de Estudiantes, Natalita Jiménez, que coleccionaba autógrafos de ese elenco de ilustres visitantes que viajaban y que visitaban la residencia. Y dice así: el gran ABC de los arquitectos de todos los países, con el sincero agradecimiento a la señorita de la Casa Jiménez, su Walter Gropius. Esa geometría elemental del triángulo, del círculo y del cuadrado, que formaba parte de los test que realizaban los alumnos precisamente Kandinsky y la Bauhaus en esa identificación de formas y colores, ¿no? Bien, en ese mismo viaje, esa conferencia que imparte en la residencia es una conferencia que hoy llamaríamos así de repertorio. Él la repite en los salones del Hotel Carlton de Bilbao y la repite, vemos aquí la reseña en prensa, Herr Walter Gropius, en el Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián. Bien, otro Bauhausler, como Marcel Breuer, que fue primero alumno y luego maestro en Dessau, vivió también en España unos meses en el año 1931. Él, en un momento de crisis en su vida personal, realmente vio como definitivas esos meses pasados en España, que le sirvieron realmente para viajar, no solamente por la península ibérica, para descubrir la arquitectura popular, incluso también para atravesar el estrecho de Gibraltar y viajar por el norte de Marruecos. Sabemos que esos años sabáticos los pasa precisamente viviendo de los royalties que él ha ganado de los patentes de muebles de tubo de acero que tan definitivos fueron en su trayectoria. En Madrid, esta es una foto en Madrid precisamente en esos meses, aquí lo vemos, ese es Marcel Breuer, lo vemos realmente disfrutar de esos últimos coletazos de los felices años 20 y lo vemos en compañía, no es casual que sea ese Luis Lacasa del que le hablaba antes, Fernando García Mercadal, que va a ser otro epicentro de esas redes internacionales de la arquitectura española, o ese humorista Miguel Miura, ¿no?, de ese grupo de humoristas de la generación del 27, ¿no? También sabemos que ese periodo madrileño le va a servir para que los arquitectos Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler le encarguen el amueblamiento del salón de actos de la residencia de la Fundación del Amo, aquí en la ciudad universitaria, que ven a su derecha. La imagen de la izquierda es el salón de actos que también había amueblado Marcel Breuer en la Bauhaus de Dessau. Un edificio, el de la Fundación del Amo, que ya no existe, que la guerra se llevó como tantas cosas, ¿no? Bien, en 1931, otro arquitecto, en este caso barcelonés, aunque nacido en Argentina, Juan Bautista Subirana, el socio de Sert y de Torres Clavé, y una pieza no conflictiva, ¿no?, en
en ese grupo de arquitectos y técnicos para el progreso de la arquitectura contemporánea que fue el CATEPAC, visita la Bauhaus de Dessau y lo hace dentro del programa de becas de la Junta para Ampliación de Estudios, que son en ese momento las becas para posgrados más prestigiosas que se dan en España. Y lo demuestra el trabajo que realiza durante esa estancia en Alemania, o uno de los trabajos, realiza más trabajo, que se llama precisamente Escuelas Modernas en Europa, y aquí vemos las imágenes que acompañan, imágenes de su propia factura de esa Bauhaus de Dessau, ¿no? Bien, pero esta relación de la Bauhaus con España preliminar a entrar en el tema de las pedagogías, ya voy a acabar esta primera parte, podría tener algunas coordenadas más. Eduardo Westerdahl fue un crítico de arte, escritor, tinerfeño, canario, que realizó un viaje también definitivo en su trayectoria, en su formación como crítico de arte moderno, por un gran periplo europeo, ¿no? Donde precisamente Alemania es uno de los países que con más intensidad conoce y viaja, y la Bauhaus, poco antes del traslado a su última sede a Berlín, será también objeto de atención en ese viaje. No en vano, cuando vuelva a Tenerife y funde la revista Gaceta de Arte, que es una revista de esas vanguardias históricas españolas, pues el primer número, lo vemos ahí, aparece el edificio de la Bauhaus de Dessau, acompañado con la imagen de la Escuela al Aire Libre de Duiker en Ámsterdam. Una mirada de nueva objetividad, podríamos decir, pero que rápidamente, cualquiera que haya indagado en ese importante foco canario de los años 30, rápidamente va a mudar de piel, por decirlo así, en tanto que va a abandonar esa mirada funcionalista o racionalista a favor de una mirada surrealista. André Breton rápidamente se va a convertir en uno de los amigos más próximos de este Eduardo Westerdahl. Bien, finalmente, la tercera de las visitas que sepamos de Walter Gropius a España será en 1932, lo vemos aquí en el Salón de Ciento del Ayuntamiento barcelonés. Es la reunión preparatoria del famoso CIAN de Moscú, que nunca tuvo lugar, la reunión del CIRPAC en 1932, y vemos a Le Corbusier, a Gropius, a Serre, a Mercadal, y lo recibe el alcalde de la ciudad condal, el médico Jaime Aiguadé, ¿no? Bien, el estallido de la Guerra Civil primero, de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera dinamita o transforma o cambia o trastoca todas estas relaciones. Bien, ahora ya sí entro propiamente dicho en los contenidos de intentar trasladar esas pedagogías Bauhaus a la cultura española, y empezaremos con el arte. Y me centraré realmente en el artista plástico de la vanguardia española que más estuvo involucrado en las cuestiones pedagógicas. Él fue, me refiero a Ángel Ferrán. Yo no sé si aquí hay alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu o del Colegio Ramiro de Maeztu, pues en el propio Colegio Ramiro de Maeztu, en la puerta de ingreso al parvulario, aparece este relieve que realizó Ángel Ferrán. Se llama La Escolar, es del año 26, fue primer premio en la Exposición Nacional de Bellas Artes, y los arquitectos del edificio, Reiniches y Domínguez, le piden a Ferrán incorporar ese relieve en su obra de arquitectura. O sea que ya de alguna manera empezamos con una buena relación entre artistas y arquitectos que de alguna manera la Bauhaus también propició, ¿no? Pero ¿quién es este Ángel Ferrán que aquí está trabajando realmente en unas coordenadas también de nueva objetividad, y que por el tema del relieve nos da cuenta del interés que tiene en los aspectos pedagógicos? Ángel Ferrán es hijo de un pintor, nace en Madrid y va a desarrollar una larga y fructífera carrera pedagógica, por supuesto también como un artista plástico de una enorme y gran relevancia,
pero esa tarea pedagógica no la va a realizar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Academia, su nombre ya lo dice, Ángel Ferrán quedó al margen de la Academia. Él va a realizar una labor más modesta en las escuelas de artes y oficios, primero en La Coruña, después en Barcelona, hasta el año 34, creo recordar, si no me equivoco, o sea, y ya su destino definitivo sería Madrid hasta su fallecimiento en el año 61. O sea, pero hay un hecho decisivo en su formación. Esta mañana el profesor Eduardo Prieto hablaba del maestro de Itten, Itten, el maestro de la Bauhaus, un pedagogo vienés. Precisamente en 1927 Ángel Ferrán va a recibir una codiciada beca de la Junta para Ampliación de Estudios con el fin de estudiar precisamente con el maestro de Itten en Viena el régimen y el funcionamiento de las instituciones pedagógicas en el ámbito del arte, ¿no? Qué duda cabe que todos esos intereses los va a poner de manifiesto en los trabajos de modelado, de vaciado, de cerámica. A la derecha ven el taller de cerámica de la Bauhaus y aquí vemos algunas piezas de cerámica hechas por los propios alumnos. Aquí vemos esta fotografía que es así de mala o de borrosa, no es porque esté mal digitalizada, de esos talleres precarios, por otra parte, nada que ver con esos ámbitos tan cartesianos de la Bauhaus de Dessau, pero en ellos fue donde de alguna manera se fraguó esa renovación pedagógica que tuvo un elemento catalizador, que fueron los años que pasó en Barcelona, en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, y que le permitieron también conectar con el movimiento de vanguardia tan intenso en esos años en Barcelona, ¿no? Él es un artista que en sus intereses pedagógicos va a practicar esa filosofía del aprender haciendo y va a diseñar un plan, lo que se llama el Plan Ferrán, con el fin de trasladarlo al Estado, ¿no? Y participar en una reforma completa de las instituciones educativas españolas. Sabemos o conocemos diferentes formulaciones de ese Plan Ferrán, que fue publicado en una revista Arte, pero sobre todo me interesa aquel que publica el propio Ferrán en la revista AC, en la revista del Gatepac. Se titula Diseño de una configuración escolar, el Estado y las artes plásticas, y se publicó entre 1932 y 1933. Esta mañana, todo el día han salido innumerables diagramas, pues aquí vemos otro más. Aunque maneja de nuevo el círculo, pero es un diagrama de vectores, es un diagrama direccional que nos está hablando de los años, que nos está hablando de los diferentes tipos de formación, en un momento donde Ferrán rechaza de plano el aprendizaje artístico basado en el despotismo de la copia, en la imitación, y donde se pone de manifiesto la prioridad a la intuición, a las dotes individuales del alumno, a la libertad expresiva, a la experimentación formal, al conocimiento de la naturaleza, de sus leyes, de los materiales, en definitiva, muchas ideas que entroncan directamente con esa pedagogía de la Bauhaus. Aquí vemos otro diagrama de ese Plan Ferrán, donde vemos cómo la educación artística tiene que trascender las diferentes etapas formativas, desde la educación infantil, la educación intermedia, el bachillerato y también la educación universitaria. Cómo la formación en la cultura visual debe de formar parte, en definitiva, de esa educación integral de la que Ferrán participa. Él no fue alumno de la Institución Libre de Enseñanza, pero sí fue una persona próxima y desde que asume esas tareas pedagógicas, asume precisamente esos retos que tenía la moderna pedagogía en el ámbito del arte, ¿no? Bien, aquí lo vemos ya en una foto. Siempre todas las fotos que tenemos con él lo vemos precisamente trabajando en el taller, y aquí vemos una serie de obras de los años 30 que yo he querido comparar con, esta mañana lo hemos visto, esa pieza de un alumno de Itten, del taller de materiales de Itten. De nuevo esa necesidad de trabajar y conocer, de palpar, del táctil,
con la propia naturaleza de los materiales y que forma parte también, como pueden ver en esas 4 obras que hoy ya han desaparecido, porque realmente Ferran fue también una persona muy insatisfecha con su propia trayectoria y continuamente estaba destruyendo obras de arte. Yo no sé concretamente ahora mismo la historia de estas, no sé si pertenecen a esas destruidas o fueron precisamente los avatares de la guerra, pero fue un iconoclasta con su propia obra precisamente en esa búsqueda de lo nuevo, ¿no? Bien, él también va a estar interesado en la pedagogía infantil, que tan importante y tan determinante es en esta pedagogía bauhasiana, y este es un proyecto, una especie de rompecabezas, que es el Art Syntes, una unión de arte y de síntesis, con el cual él va a explorar este tipo de esquemas que ponen de manifiesto también la importancia del cuerpo, de la investigación sobre el cuerpo como elemento de dominio y de control del espacio, del cual participaba también la Bauhaus a través de los programas pedagógicos de Oskar Schlemmer. Bien, esas investigaciones no acaban con la guerra. Aquí vemos precisamente ese cuerpo maniquí en un proyecto ya de posguerra del propio Ángel Ferran. Es ese maniquí que pertenecía a un escaparate de una peletería en Madrid, que era la peletería Lobel, que era una peletería, el propietario no era otro que Pepín Bello, el compañero de farras de Lorca, Dalí y Buñuel en la residencia de estudiantes, y el diseñador de esa peletería no era otro que Alfonso Buñuel, el hermano del cineasta, que fue un arquitecto malogrado, diríamos, ¿no? Bien, un alumno de esta escuela, el arquitecto Antonio Vázquez de Castro, que realmente siempre ha hablado de la formación, de la formación académica de esta escuela en los años 40 y de cómo él tenía que salir fuera de las aulas del edificio donde estamos, intentando buscar de alguna manera una formación plástica, una cultura visual moderna de la que esta escuela no participaba en esos años 40, pues va a acudir precisamente a las aulas de Ángel Ferran en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y esa complicidad que se produce entre el arquitecto y el artista determinará que en uno de los proyectos más definitivos de la trayectoria de Vázquez de Castro, que fue catedrático de esta escuela, catedrático de proyectos, el poblado de Caño Roto, le encarguen estas piezas de juegos infantiles, donde de nuevo vuelven a aparecer los problemas de los materiales, en este caso de la madera, la geometría, o sea, el aprender haciendo, pero también el aprender deleitando, ¿no? O sea, que sería otra de las claves de ese aprendizaje intuitivo, ¿no? Bien, hoy esas piezas forman parte de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, gracias precisamente a la donación que ha realizado el propio Vázquez de Castro. Bien, la segunda parte de esta historia, que es la de las pedagogías en España de la Bauhaus, la impronta en el diseño. Como hay mucha gente joven en el salón, realmente a mí me gustaría comenzar por qué ahora vamos a Barcelona, que es un poco donde me voy a centrar. Estamos ya en la posguerra. Esta es una escuela de artes y oficios barcelonesa, es la Escuela Massana, que es una escuela municipal que se crea en el año 29, precisamente en ese momento eufórico que vive la ciudad con la exposición internacional del año 29, y es un mecenas, Agustí Massana, el que la crea, ¿no? Esta es una fotografía del año, creo que del año 46 o 49. Si nos fijamos bien en lo que están trabajando, vemos el tipo de elementos que realizan. Es un arte figurativo y que tiene fundamentalmente una iconografía religiosa. Estamos en la España del nacional catolicismo y realmente el diseño moderno pues no tiene cabida en ese momento en España, ¿no? Se me olvidaba decir que ya que había un público joven, en los años 80 en Barcelona había una expresión que era
diseñas o trabajas, ¿no? O sea, hoy ya nos hemos olvidado, pero realmente los años 80, la eclosión del diseño en Barcelona, yo creo que tiene o parte de toda esta herencia, de este recorrido por el que voy a pasar muy rápidamente. Tenemos la suerte de tener hoy aquí a Henri Satué, y esta es una historia que él la podría contar mucho mejor que yo, porque él ha sido testigo directo, ¿no?, de todo este proceso de institucionalización del diseño como una práctica pedagógica. Realmente todavía hoy la universidad, las estructuras convencionales pedagógicas, les ha costado mucho trabajo asumir el diseño moderno en todas sus facetas, en todas sus dimensiones, tomar conciencia de esa necesidad, ¿no? Los años 50, el desarrollismo, la firma de los acuerdos con Norteamérica, en definitiva, y la revista Arquitectura pues ya recoge de alguna manera ese optimismo por el diseño moderno en la década de los 50. Pero ¿quiénes son los diseñadores que hacen estos objetos en ese momento en España? Muchos de ellos están realizados por esa primera generación de arquitectos modernos de la posguerra, donde están pues, desde Miguel Fisac, desde tantos otros de esa primera, Fernández del Amo, que hablábamos esta mañana, etcétera, etcétera. Las primeras iniciativas de intentar crear unas estructuras pedagógicas modernas, podemos decir que se remontan precisamente a esos años 50 y tienen realmente en el FAT, que es una institución que afortunadamente todavía sigue existiendo y que hoy los premios FAT siguen siendo realmente los premios más prestigiosos que se imparten en España, no solamente en arquitectura, sino también en el diseño. O sea, pues en los años 50 una serie de círculos de artistas, de intelectuales barceloneses van a reclamar esa necesidad de entender los problemas del arte vivo como alternativa a las instituciones oficiales existentes, y estoy citando a Albert Rafol Casamada, el pintor barcelonés, que será uno de las figuras esenciales en esa reivindicación de la pedagogía moderna en el diseño. Hay una primera iniciativa que es precisamente la Escuela FAT, que vemos aquí, y ya precisamente en la documentación de la creación de la Escuela FAT, que finalmente se malogra y se termina cerrando por falta de apoyo económico, ya se habla de la importancia de la Bauhaus, de los fundamentos de la Bauhaus en las investigaciones en el diseño moderno, del papel que cumple la pintura o la escultura última, pero también se habla, insisto, de esas carencias formativas de las cuales adolece el sistema español. Hay una segunda iniciativa, que es la Escuela Elisava, que se funda en 1963, que es una escuela, y lo diré, que la crea el Centro de Influencia Católica Femenina, ese es el nombre, y ya os podéis imaginar que España todavía, y más evidentemente el catolicismo, había hecho aperturas importantes, pero van a surgir una serie de discrepancias fundamentalmente ideológicas en el momento que Elisava decide suspender unas clases que imparte de cine Romain Gubert, y eso hace que 3 años después de crearse la escuela del Centro de Influencia Católica Femenina termine cerrando. La tercera, y ya esta será la definitiva, escuela, o sea, hemos visto la Massana, hemos visto la fallida del FAT, ahora vemos la Elisava, me refiero ya a EINA, que nos permite entender realmente ya la propia papelería, los propios elementos de papelería que conforman el propio diseño gráfico que va a realizar un diseñador argentino, Juan Carlos Pérez Sánchez, que lo conocemos todos por el nombre de América Sánchez, donde él utiliza el nombre de América en un homenaje a su madre, ¿no? Estamos en un momento donde
ha tenido lugar la famosa encerrona en los capuchinos de Sarriá. O sea, es un momento político importante donde de alguna manera se están sentando los primeros pasos para acabar con el régimen franquista, y los artistas y los intelectuales van a tener un papel importante. ¿Quiénes forman parte de ese grupo? Que yo creo que merece la pena al menos decir sus nombres. Pues entre ese grupo va a estar este pintor que ya he citado antes, Albert Rafols Casamada, va a estar Alexander Cirici, que había sido estudiante de arquitectura en Barcelona, pero que la guerra truncó una carrera y que luego fue realmente una persona muy polifacética, historiador del arte, diseñador. Estará Federico Correa, el arquitecto, Josep Alemany, el propio América Sánchez, Enrique Stigman, María Girona, que es la pintora con la que vive Albert Rafols Casamada. Bueno, una serie de intelectuales, de técnicos, de artistas que fundan en 1967 esta Escuela de Arte y Diseño vanguardista y que se va a convertir realmente en un lugar donde los estudiantes puedan intercambiar ideas, un centro pedagógico que responda también a esa necesaria preparación profesional. Antes ha hablado el profesor Medina de esa elección del lugar para levantar la escuela de Ulm fuera de la ciudad. Pues la primera sede de EINA va a ser precisamente un lugar en las afueras de Barcelona, una torre modernista del arquitecto Joan Rubió y Belver, que de alguna manera satisface esas necesidades de estar en un aislamiento relativo respecto de la ciudad, que propicie ese intercambio intelectual y artístico, pero también esa necesidad de expandir. No se ha hablado hoy de algunas imágenes hemos visto de la educación al aire libre. Hay muchas clases de Ulm que se celebran precisamente, y eso que Alemania pues tiene un clima mucho más adverso para esto. Entonces el jardín va a ser también un ámbito de expansión de la propia escuela. Volvemos a los diagramas, y este es el diagrama que define de alguna manera el engranaje del plan de estudios, que se agrupan en las asignaturas se van a agrupar en tres categorías: las informativas, donde estaría la tecnología constructiva, la gráfica, la mecánica, la cultura del siglo XX, la plástica del siglo XX, literatura, cine, visitas y conferencias; las formativas, el conocimiento de la materia, de la forma, de la teoría del diseño, del grafismo, del urbanismo, de la sociología, de la geometría descriptiva y de la comunicación, el dibujo geométrico, representativo, la fotografía, el grabado, etcétera, etcétera. Realmente, de nuevo, los paralelismos, aunque sean esas huellas pálidas de las que yo hablaba al principio, pues están presentes esas huellas pálidas de la Bauhaus, pero también ya de la Escuela de Ulm. A partir de este momento se mezclan, se confunden, se solapan la influencia inicial de la Bauhaus con esas nuevas necesidades de la Escuela de Ulm. Realmente que se hable ya en EINA de diseño industrial, de diseño de interiores, de diseño gráfico, ahí ya hay una influencia directa de esos nuevos programas pedagógicos que impulsa la Escuela de Ulm. Aquí vemos esta fotografía de Alexander Cirici, que es el padre también del arquitecto Christian Cirici, que luego fue fundador del Estudio Per, y que ya les digo que es un personaje muy polifacético, que inicialmente había cursado estudios en la República, en Barcelona, pero que la guerra malogró una carrera que luego él finalmente, no sin dificultades, pues pudo salvar, ¿no? Y aquí vemos algunos apuntes precisamente de ese aprendizaje de la forma de la naturaleza, del tema de la forma de las clases de Cirici Pellicer. Sí quería mencionar también la importancia del nombre EINA. Sabemos que Cirici propuso varias alternativas, incluso se habló de algunos nombres importantes o prohombres de la cultura catalana para designar la forma de llamar a esta escuela, pero finalmente la unanimidad de todo el claustro eligió esta palabra que, como todos saben, significa herramienta, significa utillaje, que enfatiza precisamente el carácter instrumental del diseño en esta escuela, ¿no? Bueno, aquí vemos otros temas de los apuntes de color y comunicación visual, o sea, una nueva terminología que ya no es la Bauhaus original, sino que ya es esas nuevas coordenadas que vive
la cultura artística y visual a mediados de los años 60. Aquí vemos una de esas clases de Albert Rafols Casamada en la escuela EINA, o aquí vemos los alumnos trabajando en el taller, si no recuerdo más, creo que es América Sánchez, y en las clases de diseño gráfico, ¿no? Bueno, o aquí vemos también, o sea, como ya les he dicho antes, esta escuela EINA quiso ser algo más, ¿no?, que una escuela de estricta capacitación profesional. Es verdad que España necesitaba profesionales cualificados en el ámbito del diseño, en todas sus facetas y dimensiones, pero esta escuela también, por el núcleo de personas que en torno a ella se aglutinaron, pues quiso ser también un lugar de debate intelectual. Aquí estamos viendo precisamente una jornada de debate en el año 67, donde está Beatriz de Moura, la editora, Humberto Eco, José María Castellet, Óscar Tusquet, Rafols, Federico Correa, Gillo Dorfles, esos contactos, las fotografías de Oriol Maspón, esos contactos con la cultura italiana que ahora incorpora nuevos elementos de reflexión y debate como son los de la semiótica. Se hablaba también de la importancia de ese sentido de la comunidad artística, ese sentido de congregar a diferentes disciplinas. Aquí vemos una hoja volandera de una de las sesiones donde vemos que se incluyen danza, títeres, mimo, canción, música experimental de Luis de Pablo, películas de Pere Portabella, que de alguna manera nos dan el clima preciso de esa escuela y de ese momento. Son los años también en los cuales se traduce el libro Eros y civilización de Marcuse, o sea, que es un libro capital en las teorías, en la cultura hippie, podríamos decir, y que había intentado de alguna manera coincidir o hacer coincidir en los años 60 el pensamiento de Freud con el pensamiento de Carlos Marx, el pensamiento marxista, y cómo de alguna manera podemos entender, o a mí me gusta entender ese libro de Oriol Bohigas del año 72, Proceso y erótica del diseño, esa presencia de la erótica, del poder, como un eco de ese importante libro que trastocó todos los campus norteamericanos, de California, y que es de alguna manera un libro fundamental en esa cultura hippie que llega a España realmente en dosis pequeñas, ¿no? Son los años que se publica la revista La Mosca, que procede del seminario de estética que se imparte en EINA, una revista que contó con ilustraciones de Enric Sió y de la cual se publican entre 1968 y 1970 8 números. Es una revista que Beatriz Colomina no había incluido en esa célebre exposición, aunque luego ya en su versión barcelonesa la termina incluyendo. O aquí vemos precisamente en el curso básico de color que imparte el pintor Rafols Casamada, pues una de las instalaciones de ese desarrollo experimental, de esas ideas colectivas que caracterizan, vemos esos módulos volumétricos, esas texturas, esa música, ese sonido, esas proyecciones que en definitiva configuran ese nuevo escenario pedagógico. O vamos a ver toda una serie de producción tanto en artículos, en revistas nuevas, documentos de comunicación visual de Yves Zimmermann, que se publica también en esas fechas y que empiezan a ser elementos claves para el debate sobre el papel que la cultura visual, que el diseño cumple ya en una sociedad que está dando pasos de gigante en abandonar esa vieja España caduca que rápidamente en 1975 terminará por cerrarse. En 1970, en marzo, Henri Satoué nos va a diseñar, va a fundar esta revista CAU, que edita el Colegio
Construcción, Arquitectura y Urbanismo, que edita el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña, y que también nos da las claves de ese contexto en el cual se mueve esta experiencia pedagógica de EINA, en este caso con el tema del turismo, o esas críticas a las políticas oficiales del tarzofranquismo, la famosa Barcelona de Porcioles, que tantos dardos recibió precisamente de todo este grupo, ¿no? Son los años en los cuales los hermanos Amat reinventan la tienda Vinson, hoy ya desaparecido, tuvo sucursal en Madrid, que nos están hablando de cómo el diseño empieza a transformar la vida cotidiana, ¿no? Esa transformación de la vida. Son los años también del nacimiento de BD, de Barcelona, de Boccaccio Design, que luego será Barcelona Design, en una operación en la que participa Oriol Regàs, que es el promotor de la mítica discoteca Boccaccio, donde se reúne la famosa Ghost Divine barcelonesa, y son los años donde el estudio PER, que aglutina a Pep Bonet, a Cirici, a Clotet y a Tusquet, remodelan, transforman la Casa Thomas de Domènech i Montaner para sede de esta empresa de diseño, que rápidamente va a tener, o 5 años más tarde, va a tener su homónima madrileña, BD Madrid, que se crea en 1977, que tendrá su sede en la calle Villanueva. Ya no existe BD Madrid, ahora la tienda se llama de otra manera, y que es un proyecto que aglutina en ese momento a nombres como Javier Feducci, José Antonio Corrales, Belén Feducci, Elías Torres, el propio Rafael Moneo, incluso el cineasta Elías Querejeta. Madrid algo tiene, o sea, en esta cultura del diseño hay un personaje que la historiografía de la arquitectura madrileña ha relegado siempre, o sea, que es Miguel Durán Lóriga. Es un arquitecto, él dirige una revista, Temas de Arquitectura, y también va a impulsar a través del FAT temas de diseño, que es realmente, que algunos han querido ver en ella la primera revista precisamente en España de diseño, y que va a dirigir el propio Miguel Durán Lóriga y otros personajes como Cruz Novillo o como Daniel Giral Miracle, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también en el taller de diseño gráfico de EINA se publica la revista Underground, la contracultura, el arte conceptual, la irreverencia, empiezan a formar parte también de los intereses. En un momento, lo hemos visto también en la intervención del profesor Medina, que realmente en 3 o 4 años vamos a ver que los paradigmas se superponen, incluso unos van a quedar arrumbados por la dominancia de otros. Veremos algo de todo esto al final de mi intervención. Hablábamos antes de la academia. La propia EINA parece que vuelve. Podemos entender esta fotografía casi como una iniciativa dadaísta, ¿no? O sea, pero la propia EINA, que había reivindicado la cultura visual moderna, de repente reclama también la vuelta a la copia del modelo, o sea, una academia que parece que resucita también en estos primeros años 70. Bien, y ya con esto termino con la arquitectura. El final de la Bauhaus era la arquitectura, ya lo decía Gropius, la arquitectura en los programas de la Bauhaus es de alguna manera el centro a partir de Hannes Meyer y con Mies van der Rohe. Y me pregunto, cuando preparaba esta intervención, ¿cuáles son las huellas de la pedagogía de la Bauhaus en la arquitectura española, en la pedagogía de la arquitectura española? Y me planteaba, ya que estamos en la ETSAN, pues analizar esto desde nuestra casa, ¿no? Esta mañana Carolina ha planteado precisamente algo parecido desde la Escuela de Barcelona. Bien, ¿y cómo era nuestra casa? Pues nuestra casa, en el momento que se funda la Bauhaus, pues esta es una de las aulas de dibujo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que no estaba precisamente aquí donde nos encontramos, sino que estaba en el patio de arquitectura, en el antiguo Colegio Imperial, en la calle de los Estudios, donde hoy está el Instituto de Bachillerato San Isidro.
Y aquí vemos pues, los yesos que cuelgan de las paredes, los tableros de dibujo. Esta es la atmósfera que de alguna manera dominó en la enseñanza de la arquitectura, una enseñanza evidentemente académica, donde había un peso importante de esa cultura politécnica que luego yo creo que se va a hacer más presente cuando se traslade ya a esta sede donde nos encontramos. ¿Y quiénes eran, de alguna manera, los profesores que tutelaban esa enseñanza de la arquitectura? O sea, pues uno de ellos, en esos años que coincide con el desarrollo de la propia Bauhaus, es este señor que era catedrático de copia de elementos arquitectónicos, que era una asignatura importante que se llamaba cachos, cachos en relación a los yesos, a los cachos de arquitectura, ¿no? Pero este señor tenía mucha más importancia que ser catedrático de copias de elementos arquitectónicos, en tanto que él era el responsable de ese durísimo examen de ingreso por el que había que pasar para acceder a los estudios de arquitectura. Miguel Fisac me llegó a contar que Antonio Flórez, que es el arquitecto, el catedrático que vemos en la imagen, le llegó a suspender varias veces. O sea que realmente luego arquitectos que han tenido una trayectoria encontraban aquí una dificultad importante en el acceso a los estudios de arquitectura. Bien, y he querido traer este dibujo, que es un lavado de los que se hacían en esos años donde la enseñanza del dibujo estaba tutelada por Antonio Flórez, que lo he querido traer, como acabamos de celebrar el Día de la Mujer, pues es un lavado de una mujer. Matilde Ucelay fue la primera... Matilde Ucelay es la primera mujer titulada en arquitectura en esta escuela, ¿no? Pero realmente hubo una alumna anterior, pero las dificultades de incorporación de la mujer a la vida universitaria de alguna manera truncaron su carrera. A esa alumna de la escuela pertenece este lavado. Esa alumna era la madre del pintor Darío Villalba. Bien. Pero me interesan algunas claves que empiezan a detectar de alguna manera los nuevos intereses, sobre todo por parte de los alumnos, ya en la época de la Segunda República. Se ha dicho siempre que un papel muy importante tuvieron los alumnos en la Segunda República en la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Los alumnos más inquietos son los que se aglutinaban en torno a la FUE, la Federación Universitaria Escolar, que eran alumnos progresistas, fundamentalmente de izquierdas, que, entre otras iniciativas donde tenía mucho peso en la Escuela de Arquitectura, era el famoso grupo de teatro La Barraca. Realmente La Barraca estaba realizada por alumnos de Filosofía y Letras y por alumnos de Arquitectura. Y esos alumnos de la FUE publicaban esta revista, que realmente eran unas hojas volanderas, que es la revista APA, de la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura. El propio título ya de la revista nos da idea de la dirección que de alguna manera quieren tomar esos alumnos. Y me interesa en un momento donde se está debatiendo el plan de estudios, donde Torres Balbás reclama un seminario de arqueología, donde César Cor reclama más poder para el seminario de urbanología, pues los alumnos plantean realmente comparar dos imágenes. Una es la propia aula de dibujo de la escuela de la calle de los Estudios, que veíamos antes en otro punto de vista, y aquí vemos un edificio de Hannes Meyer, la Escuela de los Trabajadores en Bernau de Hannes Meyer. Realmente los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, previamente a que se instalaran aquí, sueñan con un edificio nuevo y su horizonte es precisamente una arquitectura de Hannes Meyer, que es el segundo director de la Bauhaus, que es un arquitecto que de alguna manera entiende esa identificación entre construcción y ciencia, un arquitecto que plantea un sesgo importante en la pedagogía de la Bauhaus. No es casual porque realmente la cultura arquitectónica madrileña, cuando ha mirado a Alemania, no ha mirado a la Bauhaus, sino que ha mirado a otros intereses, fundamentalmente a la construcción de la ciudad, al urbanismo, a la vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, la escuela completa el edificio antes de la guerra. El estallido de la guerra
pues hace que el edificio sea impracticable. Algunos libros de la biblioteca se han trasladado en el 36, pero hasta 1942 no se inaugura el nuevo edificio. Un nuevo edificio que yo he querido comparar a través de su escalera con la propia escalera de la Bauhaus. Pero me gustaría también insistir un poco en las diferencias, ¿no? Yo utilizaría el término de grácil para referirme a la escalera de la Bauhaus frente a lo corpóreo de la escalera de la Etzan. Hablaría de lo terso en la escalera de la Bauhaus para referirme a lo modelado del espacio de la propia escalera en la escalera de la Etzan. A mí me gustaría entender realmente esas diferencias que son importantes, que es de alguna manera la diferencia que hay entre el gran arte y la arquitectura moderna, o en el gran arte y el arte moderno, entre un edificio y otro. El edificio que ha proyectado el bueno de Pascual Bravo Sanfeliu, que fue un arquitecto y catedrático de proyectos importante en esta escuela, un edificio magnífico y todos lo disfrutamos realmente, y es un edificio que ha dado muestras clarísimas de su capacidad de resistencia en el tiempo, ¿no? Bien. Doy un salto del año 42 que se inaugura la escuela, de un momento donde Gropius está demonizado. Pedro Muguruza, el factotum del régimen, realmente pues tiene frases absolutamente tajantes sobre la arquitectura moderna y sobre el propio Gropius, pero los años 50 ya definen otro clima, ¿no? Otro clima en el cual va a participar un joven arquitecto que viene de Norteamérica, me refiero a Oiza. Oiza viene de Norteamérica con el propósito de reformar realmente ese fatídico examen de ingreso a través de unos cursillos. En torno a 1956, un alumno que quiere entrar en esta escuela, me refiero a Rafael Moneo, cuenta en su perfil de Oiza joven cómo era la escuela, el ingreso a través de esos cursillos modernos, y no me resisto a leer rápidamente lo que dice Moneo, porque lo dice realmente con una claridad que mis palabras no van a reproducir igual, ¿no? Dice, a lo largo de más de 3 meses, los estudiantes se enfrentaron a muy distintos ejercicios: mano alzada, retención, color, diseño y, naturalmente, todavía dibujos de mancha y lavado. Pero el tono ya era radicalmente distinto. Los restos de un academicismo inseguro e incierto debían dejar paso a las esperanzas que los jóvenes ponían en una nueva arquitectura. La escuela debía de esforzarse en no ser muy distinta de aquella escuela mítica con la que todos soñaban, la Bauhaus. Y como prueba de que tales propósitos eran serios, uno de los ejercicios de los cursillos tomaba como punto de partida, si mal no recuerdo, un dibujo de Paul Klee. Atrevimiento que asustó a no pocos, dice Rafael Moneo. Estoy viendo a don Modesto López Otero, a don Pascual Bravo Sanfeliu, realmente no entendiendo nada, ¿no? En los cursillos vi por primera vez a Oiza, ágil, ligero, enjuto, pajizo de color del pelo y pálida la tez, el aire de un atleta limpio y bien trajeado. Oiza caminaba con la actitud de quien se sabe observado, abriéndose paso entre un mare magnum de mesas de dibujo ocupadas por absortos estudiantes que luchaban por detectar qué se pretendía con aquellos ejercicios para los que sin duda no estaban preparados. Lo recuerdo hablando con los viejos profesores de un viaje a Italia, reía condescendiente y la risa le hacía perder el gesto ascético un tanto distante y despegado que normalmente acompañaba ya entonces a su persona. Y en verdad que podía mostrar condescendencia con la vieja guardia. Son ellos los que le dan paso a Oiza, esa vieja guardia de los Modestos López Otero o del Pascual Bravo Sanfeliu. El haber conseguido instaurar los cursillos era un auténtico triunfo y el primer paso para lograr una arquitectura moderna y una escuela, en definitiva, moderna. ¿Cómo llega Paul Klee en esa España tan inconexa, en esa posguerra, a Oiza? Yo no lo sé, pero yo creo que no es muy difícil pensar que ese homenaje a Paul Klee que publican lo que se llaman los artistas nuevos, donde ahí reconocemos a Ángel Ferrán, que les he hablado antes, reconocemos a Pablo Palazuelo, a un jovencísimo Pablo Palazuelo, a Benjamín Palencia, que es un vanguardista de antes de la guerra, una publicación
que en España es posible gracias al papel que va a cumplir la Escuela de Altamira. Realmente, a finales de los años 40 y primeros de los años 50, los artistas plásticos nos llevan la ventaja a los arquitectos. Estemos hablando de la Escuela de Altamira, estemos hablando del Grupo Parpalló, del Grupo Pórtico en Zaragoza, con Santiago Lagunas, que era arquitecto, ya están removiendo los cimientos del arte, ¿no? Del arte moderno, de una cultura visual moderna que ha estado ausente en esos duros años 40. Y yo estoy seguro que realmente Oiza llega a Paul Klee precisamente a través de esa publicación de la Escuela de Altamira, ¿no? También el propio Oiza va a hacer un tributo, ¿no?, a esa cultura moderna, en este caso a Theo van Doesburg, que ya hemos visto la figura clave que es Theo van Doesburg en ese giro de la Bauhaus expresionista a esa Bauhaus racionalista. Este es el portal de las casas de Fernando el Católico, un proyecto de Oiza del año 49 que se termina ya en los años 50, donde, a pesar de las diferencias, a pesar de las distancias, Oiza también hace un claro homenaje al pabellón de dormitorios de la propia Bauhaus. Bien, pero demos un salto en el tiempo, vayamos a un segundo momento de la presencia de la Bauhaus en esta escuela y introduzcamos a Antonio Fernández Alba, una figura realmente capital para entender. Yo ya no, ni siquiera, o sea, cuando yo fui alumno de esta escuela, Antonio Fernández Alba ya no estaba aquí, ya estaba jubilado. Afortunadamente, pues todavía se encuentra con nosotros. Él nació en Salamanca en 1927 y desde fechas muy tempranas, incluso antes de terminar la carrera, en el año 56, ya hay colaboraciones en prensa de Antonio Fernández Alba, donde está reivindicando la figura de Walter Gropius. Son 3 o 4 artículos donde habla, como vemos, del humanismo de la razón. O sea, él en el fondo dice que Walter Gropius no ha sido bien interpretado del todo y él reclama, o sea, de alguna manera, una reforma de la enseñanza de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid en torno al año 66, 67, 68, que él se incorpora a la docencia muy pronto. O sea, él se incorpora ya en el año 59, se ha titulado en el 57, primero da clases de construcción con Antonio Cámara, pero rápidamente se va a incorporar a la enseñanza de los proyectos. Y en un curso realmente complejo, en 1968, complejo por lo numeroso en el número de alumnos, Antonio Fernández Alba va a propiciar una reforma tímida de la enseñanza de la arquitectura a través de una serie de trabajos experimentales que luego van a ser decisivos en su memoria de cátedra. Él gana en 1970, gana la cátedra de elementos de composición en esta escuela, en esas famosas oposiciones donde Rafael Moneo fue a Barcelona y donde el tercero fue a Sevilla, López Asiaín, quiero recordar. Fernández Alba se hace con la cátedra de elementos de composición en Madrid, y la memoria de cátedra que se publica en Barcelona, que era más abierta en ese momento a todos estos temas, el diseño entre la teoría y la praxis, y aquí vemos realmente unos análisis críticos del propio Antonio Fernández Alba, entendiendo la diferencia entre el trabajo individual y el trabajo en equipo, pero también entendiendo que el ejercicio de la práctica del proyecto ya no podía ser lo mismo que había sido en la enseñanza de Oiza. Oiza fue un arquitecto como la copa de un pino, fue un pedagogo extraordinario, pero Oiza, creo que no digo nada que no se pueda decir, no fue un intelectual como sí lo fue Antonio Fernández Alba, ¿no? Entonces reclama de alguna manera una aproximación, si se quiere, más conceptual, pero que también bebía, o sea, la bibliografía que maneja Fernández Alba para la preparación de esa memoria de cátedra, pues Max Bense es uno de los que aparecen citados, y otros muchos de la Bauhaus, pero también de esa escuela de Ulm. ¿Quiénes son los profesores primero de ese curso previo que saque la cátedra Fernández Alba de elementos de composición, que si la memoria no me falla estaba en segundo curso
Entonces, pues aquí los vemos, aquí vemos cómo Fernández Alba, todavía encargado de cátedra, pues se acompaña de Leopoldo Uría, de Ángel Colomina, de Íñigo Beulate, de Julio Vidaurre. Realmente está por hacer. El problema es que la historia de la pedagogía o la historia de esta escuela en el siglo XX no se ha hecho. Hay gran dificultad para poder realmente mapear toda esta problemática. Evidentemente, López Durán ya había sido un enemigo batido, ese ogro que había heredado la pedagogía del dibujo de Antonio Flórez, y estos son algunos de los ejercicios que hacían los alumnos en ese curso del año 68 con Antonio Fernández Alba, ¿no? Es un momento, y ya lo hemos visto sobre todo en la intervención del profesor Medina, muy complejo, donde se mezclan las neovanguardias, el superestudio, los metabolistas, la semiótica, el estructuralismo. Realmente es complejo y confuso, diría yo, ¿no? Pero estos ejercicios realmente nos transportan, aunque sea, insisto, desde esa huella pálida a una posible huella de la Bauhaus o de la Escuela de Ulm en la Escuela de Madrid. Vemos que está hablando pues, de problemas casi de arte cinético, ¿no? Eusebio Sempere ya había planteado toda una revolución en el plano artístico, que aquí se incorporan en estos ejercicios de curso, que no hay más que verlos como ejercicios de curso de la escuela de esos años. El segundo protagonista de este segundo momento de renovación de la pedagogía de la escuela, y donde también la Bauhaus tiene una huella, es Julio Vidaurre Jofre, que lo hemos visto antes como ayudante de Fernández Alba y que luego él se titula en el año 61, primero fue profesor de elementos de composición y en 1974 será catedrático de dibujo. Cuando yo entro en esta escuela, a finales de los 80, él era un catedrático de dibujo y él, Julio Vidaurre, pues en el año 69, cuando se celebra el cincuentenario de la Bauhaus, es la persona a la que la embajada alemana recurre en Madrid, porque realmente la persona que pueda hablar de la Bauhaus en Madrid en ese momento con más propiedad, ¿no? Se llega incluso a editar un pequeño opúsculo con el título Los valores permanentes de la Bauhaus, y rápidamente la revista Arquitectura, en esa conferencia que ha organizado el Instituto Alemán en Madrid, pues la va a incorporar a su edición, ¿no? Bien, y aquí vemos el cuadro de profesores, algunos mucho más cercanos todavía a los profesores de ahora, que forman parte de la cátedra de Julio Vidaurre Jofre a partir del año 74 como profesor de dibujo. Lo ven ustedes, no los enumeraré. Y aquí vemos, estamos hablando ahora de una asignatura de primero, frente a elementos de composición que era de segundo, dibujo era de primero, y aquí vemos unos ejercicios donde pues ahí vemos la nueva visión y Moholy-Nagy como una anotación marginal en ese dibujo, creo que recordar que se titulaba Una obra abierta, ¿no? en esa idea también del papel de la semiótica de Humberto Eco en esos años en España y en Madrid. Bien, y con esto ya acabo, pero realmente el tercer momento que vive de renovación pedagógica importante la Escuela de Madrid en esos años, y que también podemos, o al menos yo he querido verla como una práctica pedagógica experimental y que podríamos incluso asociar a estas herencias bauhasianas y de la Escuela de Ulm, es el motor que va a suponer la creación del Centro de Cálculo, la Universidad de Madrid, en realmente incorporar el ordenador, el computador, la computadora. IBM financiaba realmente a los procesos de investigación, de creación artística, etcétera, etcétera. Realmente el Centro de Cálculo y los diferentes seminarios que en torno a él se organizan, el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas, el propio Seminario de Composición de Espacios Arquitectónicos, el Seminario de Lingüística Matemática, van a plantear una atención al análisis y a la experimentación desde un talante estructural que ponen de alguna manera en crisis el concepto clásico de
de obra de arte y su autoría, que propicia realmente un intercambio inaudito en ese momento. En el centro de cálculo pues está Eusebio Sempere, el artista, está Elena Singh, está Barbadillo, pero también van a estar algunos personajes importantes en la historia de la pedagogía de esta escuela y en ese clima de renovación que se vive a finales de los 60 y primeros años 70. Pasaré muy rápido. Javier Seguí de la Riva se titula como arquitecto en el 64, es miembro fundador del Seminario de Análisis y Generación Automática de Formas Arquitectónicas, y aquí lo vemos precisamente en una exposición de su obra, acompañado de Eduardo Chillida, una obra que está realizada casi siempre en colaboración con Ana Buenaventura, ¿no? También podemos situar aquí a Ignacio Gómez de Lianio, el filósofo. En ese momento las escuelas de arquitectura viven una apertura. La Escuela de Barcelona incorpora en el claustro a Xavier Rubé de Ventós, a Eugenio Trías, a Félix Azúa, y la de Madrid hace un intento que sale mal de incorporar a Simón Marchand y a Ignacio Gómez de Lianio. Ignacio Gómez de Lianio también es uno de los es docente en esta escuela, en este caso como profesor en la Cátedra de Estética y Composición, y también va a ser muy activo en el Seminario de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Aquí vemos precisamente una reinterpretación de uno de los apóstoles del Greco, del apostolado que tiene la Catedral de Toledo, pues de un análisis nuevo, precisamente mediante esa nueva herramienta que es la computadora, ¿no? También los estudios de lingüística que va a propiciar nombres como Noam Chomsky, pues también van a tener una repercusión importante en algunos ejercicios que realiza Gómez de Lianio en esos años con alumnos de la escuela, como este estudio tipológico de lo que él llama gramática de los patios platerescos, que de alguna manera pone de manifiesto la influyente gramática generativa de este lingüista Noam Chomsky. O también podríamos citar aquí a otro profesor de esta escuela, a José Miguel de Prada Pool, que se titula en el 65 y que también está directamente vinculado al centro de cálculo. Si leo los títulos de los cursos que imparte a partir de 1969 en la escuela, morfología de agregados repetitivos, origen abstracto de la forma como campo, agregados discretos regulares, agregados discretos continuos, nos da idea de la impregnación que tiene esa pedagogía bauhasiana en la Escuela de Madrid. Él va a ser el proyectista de la famosa ciudad instantánea, el Instant City, que se levanta en Ibiza en el año 71 para albergar el Congreso Internacional de Diseño, ADIFAT, del FAT que mencionábamos antes, y él también va a realizar el recinto neumático que acoge en Pamplona en 1972 a los famosos encuentros de Pamplona que patrocina la familia Huarte, ¿no? Bien, Juan Navarro Valdebec ha sido becado por la Fundación Juan Mar para realizar estudios de posgrado en el MIT, en Massachusetts, en Estados Unidos, y ahí va a ser alumno de Georgi Kepes, el alumno aventajado de Moholy Nagy, ¿no? Esta secuencia, esta genealogía del conocimiento, el autor del lenguaje de la visión, que de alguna manera reactiva la importancia de esa figura Moholy Nagy de la que ya se ha hablado esta mañana. No me detendré porque realmente cada uno de estos pequeños capítulos requerirían un estudio monográfico y más preciso. Son unos años, en 1972 son los encuentros de Pamplona, en 1973 es la Semana de Arquitectura de San Sebastián, que está dominada ya por los rosianos. En 1971 se publica la traducción en España del libro La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, y en el 72 se publica la traducción de Complejidad y contradicción en arquitectura. O sea, realmente ese péndulo de la historia va a cambiar precisamente en estos años en los que estamos. Les recuerdo que en 1973 matan en un atentado a Carrero Blanco, que es el golpe definitivo al final del franquismo. O sea, realmente es un momento convulso en la historia de España
donde yo quería traer aquí precisamente estas pedagogías experimentales y lo que suponen de renovación de la docencia en esta escuela. Pero no quería dejar de lado a la renovación historiográfica. Había que desmontar el mito y para eso contábamos con una nueva generación de historiadores. El profesor Simón Marchand, que he mencionado antes, se ha incorporado a la Escuela de Madrid en el año 71-72 en la cátedra de Estética y Composición, y él va a ser uno con Julio Vidaurre, con Antonio Fernández Alba. En realidad son esas redes que se repiten los que impulsan a través de la editorial Comunicación la publicación precisamente de ese libro en 1970 que supone la primera operación de desmontar el mito. Pero desmontar el mito también es lo que quiere hacer Simón Marchand desde las páginas de la revista Nuestra Bandera, la revista del Partido Comunista de España, que en ese momento es un partido en la clandestinidad. Aquí vemos cómo la prensa erótica, de nuevo, se entremezcla con artículos sesudos sobre la crisis internacional o sobre el mito y la realidad de la Bauhaus que firma en esos años 70 el propio Simón Marchand. Y ahí vemos también en el centro de la imagen de arriba a un barbudo Carlos Ambricio, catedrático ya jubilado también de Historia de la Arquitectura de esta escuela. Jorge Sainz lo mencionaba esta mañana precisamente en estos años, que va a ser, ahí lo vemos precisamente en España con Manfredo Tafuri en la granja de San Ildefonso, precisamente en el año 78, si la memoria no me falla. Carlos Ambricio va a ser el que prologue el libro de Hans Wingler, que supone realmente el primer estudio historiográfico solvente sobre lo que verdaderamente ha sido la Bauhaus y que publica la editorial Gustavo Gili. O sea, que realmente nos encontramos en un cambio de tiempo, en un cambio de cuadros de profesores, donde la Bauhaus de diferentes prismas se está mirando o vuelta a analizar. Pero yo quisiera terminar realmente con el Neufer, un libro de cabecera desde el año 42 hasta nuestros días. Ahora me imagino que habrá perdido peso, 16 ediciones. Neufer fue un colaborador de Gropius. Neufer también vino a España en el año 21 y dibujó, aquí vemos el Parral de Segovia, o sea que otro Bauhausler que viene a España en esa primera camada del año 21 y que luego va a publicar un libro en el año 42, que es El arte de protestar en arquitectura, que en el fondo a mí me gustaría verlo como esa otra pedagogía difusa, pero que en el fondo también procede de esa escuela o de lo que significa la cultura alemana normalizada, de la nueva objetividad que tan presente estaba en la historia de la Bauhaus. Espero no haber abusado del tiempo, no he mirado ni el reloj. Muchas gracias a todos.